Efectivamente, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Violencia que adopta distintas formas. Hay una que es reciente, que es la violencia digital, o mejor dicho, violencia digital de género, y particularmente aplicada al periodismo, aquel sobre todo que emplea y que de un tiempo a esta parte se basa en redes sociales para difundir sus producciones. Vamos a ver los resultados de un estudio realizado en Latinoamérica en distintos países para constatar que, si bien hombres y periodistas son atacados en las redes sociales por sus opiniones, por sus notas, la violencia contra las mujeres adopta formas particulares que tienden sobre todo a menospreciar a la mujer por su condición de tal. 86% de los periodistas de los medios, 86% de los periodistas en los medios en que trabajan no le han dado entrenamiento, o sea, no le han enseñado cómo reaccionar a este tipo de ataques digitales, sabiendo que se trata de una realidad. Esto nos interpela directamente a nosotros, a los medios, estar preparados, saber que estos ataques existen. 68% de las mujeres periodistas encuestadas admitió que se sintió afectado su derecho a la libertad de expresión a partir de esos ataques. O sea que esos ataques tuvieron efecto, que limita la libertad de expresión. 75% también admitió haber recibido ataques y agresiones por fuera de Twitter y de otras redes sociales. Muchos ataques por distintas plataformas. Un 10% más de menciones reciben las mujeres que ponen en duda su capacidad intelectual. O sea, por cada 10 referencias, vamos a suponer 100 referencias a la duda, que ponen en duda la capacidad intelectual de una mujer, 90 solo para un hombre. Siempre se piensa peor de la mujer que del hombre. Igual pasa con las expresiones sexistas. Un 20% más atacando a la mujer por su condición de tal. Veamos también que un 30% de los ataques a las mujeres se refieren a su cuestión física. Ya sabemos, estereotipos, como si tuviera que haber un estereotipo, un biotipo de mujer específico para dedicarse al periodismo. Vemos nuevamente que estos ataques a las mujeres son específicos y muchas veces ocurren de manera coordinada, o sea, distintas cuentas, distintas personas reales o ficticias, atacando a una mujer por su condición de tal. Sandra Chair es una de las investigadoras que participó de este estudio. Le damos la bienvenida. Sandra, buen mediodía desde el Canal 10 de Córdoba. Te saludamos y queremos saber... Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sandra? Queremos saber principalmente tu conclusión. ¿Qué es lo que tiene que interpelarnos a nosotros como periodistas a partir de esta constatación que la violencia digital también transcurre por cuestiones de género? Sí, quizás lo primero, y vinculado a como vos lo mencionaste, es el cuidado de la libertad de expresión, ¿no? Es uno de los temas que nosotras más señalamos en la investigación, la importancia de que como sociedad en general, y después quienes pueden tener alguna incidencia directa en esto, que son las redes sociales, los gobiernos, los estados particularmente, tengan en cuenta que la libertad de expresión la tenemos que cuidar entre todas las personas, porque estos ataques coordinados o estas formas de violencia, como vos bien describiste, el objetivo es acallar voces y particularmente están focalizadas en las mujeres. Las mujeres sienten más afectada su libertad de expresión que en los varones. Esto quiere decir que se retiran de las redes sociales temporal o parcialmente, cierran sus cuentas, dejan de postear sobre determinados temas. Si son feministas es peor, porque si cubren la agenda de género, estos ataques recrudecen más. Entonces el primer punto sería que tomemos conciencia como sociedad que si acallamos voces nos perjudica a todas las personas, digamos, no es solamente a las personas afectadas directamente. Eso por un lado, y por otro también, como bien lo señalaste vos, la importancia de que los medios de comunicación empiecen a tomar nota de que la seguridad digital de sus periodistas en redes sociales, aunque sean cuentas personales, es un problema del medio de comunicación. En general no hay protocolos para violencia digital en los medios, no hay capacitaciones, y lo que manifestaron las y los periodistas que entrevistamos fue que se sienten mucha soledad cuando reciben estos ataques. Hay circunstancias particulares también en las que recrudecen estos ataques. Por ejemplo, cuando la nota o el análisis de una mujer apunta al reparto de la renta, por ejemplo, a cuestiones económicas o al impacto del desigual reparto de la renta también sobre las cuestiones de género. Y podemos prever también que habrá más ataques a partir de ahora que comienza a discutirse nuevamente la interrupción voluntaria del embarazo. Hay como 3, 4 temas medulares en los cuales estos ataques son muy puntuales, ¿no?
Sí, ahí es importante señalar, por ejemplo, que nosotras encontramos que los ataques que tienen que ver con que estés cubriendo la agenda de género, que es lo que vos mencionás en relación al debate inminente Ujú. ya de nuevo por la legalización del aborto y que ya mostró en 2018 a periodistas que se intentó acallar y periodistas que efectivamente se retiraron por un tiempo de las redes porque había mucha virulencia en el trato. Ahora esto va a ser mucho más fuerte y lo que nosotras detectamos es que los países donde más violencia por estas razones hay son Argentina, Uruguay, Paraguay y México. O sea, ahora se nos viene en la cobertura en redes sociales una situación compleja a las mujeres. Me gustaría señalar también otro Sí. aspecto que son, vos lo mencionaste al final, los ataques coordinados que nosotras encontramos en 3 casos de los 5 que analizamos. Estos ataques están vinculados a redes digitales de los países donde las periodistas están, que son 2 casos de México y uno de Colombia, lo cual también nos hace llamar la atención sobre qué está pasando con las actitudes de los gobiernos en relación a permitir que redes aliadas estén intentando acallar voces, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de los gobiernos en relación a la libertad de expresión y particularmente la libertad de expresión de las mujeres? Bien, una última cuestión, Sandra, tiene que ver con la ciberseguridad, por ejemplo. Me llamaba la atención eso, la necesidad también de reforzar estos conceptos, porque las mujeres también son en mayor proporción víctimas de intento de hackeo o de el robo de datos o de la suplantación de su identidad. Sí, nosotras habíamos tipificado las formas de violencia digital y las mujeres manifestaron haber recibido algunas formas de violencia digital que no fue el caso de los varones. Ujú. Hay en general digamos, no solo en nuestra investigación, sino en otras que se realizaron en los últimos años, las mujeres venimos señalando que la violencia digital está aumentando. Hay un informe de Amnistía Internacional que también da cuenta de esto. O sea, esto es un problema que está adquiriendo como gravedad en el mundo, por eso UNESCO también decidió apoyar esta investigación. Y acá yo creo que hay 2 aspectos que son muy importantes para pensar a futuro como recomendación, básicamente para los estados, para los medios y para organizaciones de la sociedad civil. Por un lado, las capacitaciones en ciberseguridad, como vos Ujú. mencionás, y por otro lado, las capacitaciones en alfabetización digital, ¿no? Saber un poco cómo están operando estas redes, que una cree a veces que solamente va a dejar un comentario, va a decir lo que piensa sobre determinado tema, después aparece que, digamos, los ataques que recibe hay digamos, una intencionalidad política detrás de estos ataques, particularmente en el caso de mujeres públicas y periodistas. Me parece que esto también es importante, que empecemos a tomar registro cuando ponemos nuestras voces en estos espacios. Sandra, muchas gracias por este contacto con el canal de la Universidad de Córdoba.